¿Qué tal amigos de Bladcast? Hoy nos encontramos en uno de los estudios de barbería más conocidos en el norte chico. A la vez tendremos el placer de hablar con uno de los barberos más conocidos de la ciudad de Huacho. Así es, nada más y nada menos que Leonardo Vargas, o quizás mejor conocido en este rubro artístico como Leo Barber. ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por concedernos esta entrevista y unos minutos de tu tiempo justamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco sobre toda mi trayectoria que yo llevo acá, como tal en la natal ciudad de Huacho. Y bueno, es conocer un poco sobre mí y un poco sobre mi trabajo. Ya, muy bien, Leo. Justamente, ¿cómo fue que nació esta vocación? ¿A qué edad más o menos dijiste, quiero dedicarme a esto? Como tal, yo empecé en este rubro de 15 a los 16 años, entre ese lapso. No recuerdo el mes exacto como tal, pero sí, desde los 15 para 16 años es que empecé en este rubro. Claro, y digamos, ¿quién te enseñó justamente a dar tus primeros pasos? ¿Quién? ¿Tuviste algún mentor, algún profesor, algún familiar? A ver, como tal, esta es una anécdota bien curiosa, como tal. A ver, claro. Todo esto empezó en el colegio. Estaba en tercero o cuarto año, si es que no me equivoco. Sí, tercero o cuarto año. De lo cual se puso de moda la barbería, que con la llegada de los extranjeros venezolanos acá a nuestro país empezó un poco el boom de la barbería, ¿no? A atender Claro. un poco acá en la ciudad. Y en ese entonces muchos de mis compañeros empezaron a meterse a los cepros, a los conocidos cepros. A los conocidos cepros. ¿En qué cepro más o menos como que Los fuiste? de Guaura, no conozco tantos, pero son cepros de Guaura, y de lo cual ya llegaban al salón y bueno, ellos la pegaban de cortar, pues. Ya. Cortaba, y entonces se me entró la curiosidad del yo también querer hacerlo. Pero el por qué, porque siempre he tenido esa visión de poder ver un buen concepto de un buen corte. Como digamos, plasmar tu estilo, tu arte. Exacto. Siempre he tenido esa diferencia, porque incluso cuando yo me iba a atender a las peluquerías, yo era el que literalmente dirigía mi corte. Y simplemente la señora le explicaba cómo yo lo quería, sin conocer el tema de los movimientos, los Claro, obviamente ya cuando pero uno- tenía una visión de un buen acabado de mis trabajos, en mis cortes como tal. Y así invitaba a mis amiguitos, los llevaba a las peluquerías y yo era el que le explicaba a la señora y la señora les trabajaba. Y poco a poco nació esta curiosidad, ¿no? por este arte. En ese entonces no lo vi económicamente como algo wow, que digamos como a la actualidad. Porque en ese entonces el corte que estaba 3 soles, 8 soles. Sí, en 5 ese tiempo soles. estaba un poco más cómodo. Exacto. Entonces, ya pues, un día un compañerito llevó una de sus máquinas al colegio y me dio la curiosidad de decirle que yo también sé cortar. Es de ahí a donde viene mi primer corte en el salón, como tal. ¿Cuál fue ese primer corte justamente que hiciste? ¿Cuál fue el primer corte? Me acuerdo. Mi amiguito se llama Barreto, le mando un saludo, la verdad, también, que seguro lo va a tener que ver. Se llama, lo empecé en un compañero que se llama Barreto, apellido Barreto. Vito Barreto. es un tatuador de allá de la ciudad de Huaura. Ahí fue donde plasmé mi primer corte con la primera máquina que me prestaron, cosa que yo no tenía nada de conocimiento sobre barbería como tal, y simplemente empíricamente por noción empecé a cortar, como se dice. Claro, y le terminó gustando, me imagino, el corte. Para esos entonces le terminó gustando como tal. Obviamente yo ahorita soy muy crítico con mi trabajo y bueno, que haya sido algo bueno para ese entonces, no pues. Claro, y digamos, ya haber establecido eso, ¿qué tan difícil fue ganarte a tus primeros clientes? Qué tan difícil, es muy duroso como tal. En ese entonces yo al entrar al mundo de la barbería, ¿qué pasa? Que había mucho la situación de los homofóbicos, ¿no? De Sí. los gays, así, molestar. Claro. Entonces hombre que cortaba, hombre gay, por así decirlo. Era un poco mal visto en ese entonces. Era mal visto, exacto, porque simplemente eran las mujeres y los gays que Ya, trabajaban sí. del estilismo, y entonces ver a un hombre era muy complicado. Y al principio quizás fue difícil, pero gracias a Dios me he cruzado también con personas buenas en mi camino, que me han podido orientar un poco. Claro. Y poco a poco fui descubriendo, empecé en Huaura a trabajar un localcito de Los Pinos, me acuerdo. Ya. Estuve como unos 2 meses más o menos, pero empecé así empíricamente a cortar, por noción. O sea, digamos que no tenías las bases bien claras. Nada, más que un poquito de YouTube, y eso que YouTube era muy escaso en esos entonces, la educación no estaba virtual, no había, entonces era como que
a criterio, equivocarte y aprender. Claro, y justamente hablando de los clientes, ¿recuerdas justamente al primer cliente que fue hacia ti? Y claro, ¿sigue viviendo hasta ahora en esos días? Como tal, no recuerdo al primer cliente como tal, Ya. porque empecé en una peluquería, se tiraron la voz que yo estoy cortando, yo estaba en el colegio obviamente, yo desde que estoy en el colegio trabajaba por las tardes y por las mañanas estudiaba. Claro. Entonces se tiraron la voceada que yo estaba cortando y me invitaron a una barbería que se había abierto en Huaura, empecé a trabajar unos 2 meses más o menos. Y de ahí me sale la propuesta de trabajo de venirme acá a la ciudad de Huacho. Ya. Y como primer local que pisé fue acá en la señora Queta. La verdad Ah, que una señora muy conocida. yo empecé como, exacto, eso es lo que pasó. Empecé en un lugar muy conocido, muy frecuente, que fue la Queta, en esos Claro. entonces. Mi estadía ahí pasó alrededor de un año. Ahí conocí unos amigos barberos extranjeros. Y bueno, de ellos pude haber conocido un poco sobre su trabajo y fui viendo, ¿no? Una persona del que ve no necesita preguntar como tal. Uno puede aprender simplemente viendo. Claro, es muy cierto, justamente. Porque a veces el trabajo es muy receloso y a veces tú por más que preguntes, no todos te van a dar esa ayudadita o que mira, si es así o así. Entonces por ver simplemente y por la intuición que yo ya tenía de cortar, fue que fue naciendo y perfeccionándome en esos lados. Claro, y justamente en esos inicios, bueno, es bien sabido que es un poco complicado. ¿Alguna vez pensaste en rendirte quizás? Obviamente. Me tenía 16 para 17 años, entonces lo más común que siempre te preguntaban era ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar o qué vas a hacer ya que has acabado el colegio? Y no era algo como que me gustaba conversarlo, porque la verdad yo siempre desde que me metí yo dije yo me voy a dedicar a esto, yo voy a ser bueno en esto y de acá le voy a sacar provecho a todo. Pero lo mismo también pasó por la necesidad que yo entré a este rubro, ¿no? O sea, no hubieron los recursos como que mis padres, nosotros nunca hemos sido de buenos recursos. Ya. No había unos recursos como para yo decirles a mis papás, mira, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar algo, o que ellos me apoyen, porque la verdad sería hacerles un doble esfuerzo a ellos. ¿Un montón quizás? Un cargamontón más para ellos porque ya nuestra situación era mala, entonces Ya. yo querer estudiar o que ellos se esfuercen más por ayudarme, apoyarme, iba a ser un poquito complicado. Entonces desde un principio yo dije, tengo que hacer una carga menos aquí en mi casa Ujú. porque necesitamos salir adelante. Me enfoqué en mí, me dejaron ya yo no fui ya tanto de tener que me estén dando en la casa porque ya desde que trabajé yo ya tenía la propina. ¿Te gustaba tenía la- ser completamente independiente? Exacto, pero fue lo mismo por pensar un poco en mis padres, en que ellos no hagan un poco más de esfuerzo por mí ya. Claro. Simplemente dije, bueno, yo de acá en adelante me las veo. Y fui con la constancia, nunca he dejado de cortar como tal, nunca, porque desde que chapé la barbería no he parado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy justamente. Y hablando de la barbería, sabemos que en algún momento todos cometemos errores. ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste con un error de un cliente? Quizás cuál haya sido el error. Quizás que se me haya ido el fade, que me hayan pedido un degradado bajo Ya. y en mi voladera que haya estado distraído le haya acabado haciendo un degradado alto y entonces obviamente eso causa incomodidad, ¿no? Claro, ¿tuviste algún roce feo con ese cliente? Si es que he tenido roces, sí, la verdad, pero yo siempre he sido educado, como he trabajado en negocios de otras personas, al final quien se lleva lo malo, la mala vista va a ser siempre el negocio, no el barbero, quien te ha atendido como tal. Claro. Entonces me han sabido gritar, llamar la atención, yo calladito, simplemente aguantándole, bueno, es el cliente y bueno, que se descargue un poco. Ya. Y simplemente yo no respondía tal, simplemente para no causar incomodidad, ¿no? En el negocio como tal. Claro, siempre siendo respetuoso. Y Siendo respetuoso y aceptando que era mi proceso, mi derecho de piso, me creo la que tenía todos que aguantar, pagamos en exacto. algún momento. Pero justamente siempre he cargado con esos derechos de piso. Claro, y ya algo más personal. ¿Cuál es el estilo que te caracteriza a ti, a la barbería? ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás? ¿Qué es lo que le diferencia de los demás? Yo soy una persona que le ha gustado mucho capacitarse. Entonces, si yo no estudié, bueno, voy a estudiar la barbería. Y muchos piensan que la barbería es simplemente el hecho de cortar cabello, cortar pelo, como dicen, un barberito más. Yo en la actualidad no me considero un barbero más. Un barbero más sería simplemente alguien que pucha nunca aspiró a más que cortar, hacer fade, degradados y listo. Básicos, Lo básico que uno debe saber es cortar, y ahí se quedaron. La verdad es que yo siempre, mi incentivación fue ser un barbero completo, no ser el típico barbero como otras personas. Entonces mi curiosidad empezó a querer aprender a ondular, a lasear, a pintar cabello,
hacerme completo, donde que un cliente cuando venga a mi establecimiento hacia mi persona Ya. y me pida algo, yo le pueda dar el servicio que él está buscando y no mandarlo a otro negocio, porque de esa manera se pierde. Se pierde un poco de cliente. Exacto, entonces cliente que entra a mi establecimiento, cliente que se queda, porque acá tiene la atención completa que él vaya a querer de acuerdo a sus necesidades. Y se queda satisfecho, claramente. Exacto. ¿Y cuál es justamente el corte que más te piden y cuál ha sido el corte más difícil para ti haber hecho? Quizás lo que más piden es lo que está en tendencia siempre, casi ya hace un par de años, ha sido lo que es el taper, los jovencitos que se hacen un pequeño desvanecido aquí en la parte de la patilla y en la parte de la nuca, ¿no? Quizás eso sea lo más comercial que ahorita los muchachitos piden, los jóvenes del colegio, los niños, Claro. Ya que están haciéndose adolescentes, siempre empiezan con ese tipo de cortes. Claro, y el corte más difícil que te ha tocado realizar, que creas que se te ha complicado un poco, quizás alguna línea en la cabeza, algún pedido en específico. Quizás el corte que se me haya complicado. Quizás en mis principios, obviamente por no tener la educación que hoy en día tengo, se me hacía mucho, improvisaba mucho al cortar o venían a pedirme cortes con tijera o copetes, pompadour, y la verdad como no he estudiado, no había estudiado hasta esos años, siempre ha sido como que por noción, pero obviamente siempre ha habido complicidad, ¿no? Se me ha hecho un poco complicado también llegar al acabado quizás que debió ser, ¿no? Claro, ahora ya digamos con la experiencia que tienes ya mucho más sencillo poder dominarlo. Exacto, sí, también, pero ¿qué es lo que pasa? Para llegar a este nivel, como se dice, de trabajo, uno tiene que educarse, estudiar, capacitarse, porque la barbería también influye mucho en que no simplemente es tú que te vas a capacitar para cortar cabello, porque también hay charlas de visajismo, hay charlas de cómo mover tu marca, trabajos a tijera, capacitaciones de cepillados, de ondulados, de tintes. Es Ahora muy es extenso capacitación. el rubro, exacto. Entonces, de acuerdo a lo que tú sientas que estás bajo, es donde tienes que meterte a capacitarte. Ok. ¿Y alguna vez te ha tocado justamente arreglar esos denominados cortes caseros que algún familiar te hace? Ah, ¿O obviamente. arreglar un corte de algún colega barbero que se portaba mal? A ti, en caso de ayuda. Exacto, siempre pasa, o los chicos que vienen de las universidades, ¿no? Cuando postulan y vienen con unas rarezas en la cabeza, sí. obviamente. Y es ahí donde que uno trata de corregir o simplemente no llevar a agraviar la situación, ya que hayan tenido un mal corte, Ya. no era la respuesta raparlos, ¿no? Entonces ahí es donde que entra Moldearlo quizás. moldear un poco, exacto, no hacerlo tan, que no se le vea mal a esa persona, por más que haya necesitado un rapado. Ahí es donde que va a entrar tu arte, como se dice, qué tanto tú puedes influir en esa persona en corregir o buscar soluciones a fallas que haya tenido el corte, ¿no? Entonces ya estamos hablando algo más del talento tuyo para poder Exacto, arreglarlo. obviamente, no simplemente es que rapar y esa es la solución no siempre va a ser rapar. Un ejemplo, te pintas el cabello y el cabello no te gustó, por así decirlo, Ajá. otros optan raparse. En ese punto, el que sabe pintar también puede aplicar un poco de tinte negro simplemente y volverle al tono natural de su cabello. Ah, mira. Entonces bien. no siempre va a ser las opciones rapar. O el cabello está quemado, cortas lo que está quemado, Claro. corriges un poco el color y sigues teniendo el cabello. No siempre la opción va a ser llegar a rapar. Sí, porque normalmente es conocido que en algunos casos algún mal corte y de frente te lo rapan todo. Exacto, no es el punto. La cosa es buscar soluciones y que no sean agraviantes para el cliente. Así que ya saben, chicos, acá en Leonardo Vargas, bueno, Leo Barber, él te puede arreglar en caso tengas algún mal corte. Y bueno, justamente, ¿cuál ha sido el personaje más conocido que han pasado por tus manos? Personaje más conocido en la actualidad, corto a un integrante de la Única Tropical, mi amiguito Axel Medina, pero lo corto ya hace unos 4 años. 4 años. Entonces, antes que él esté en la Única como tal, ¿no? Y ya es un cliente que la verdad que una fidelidad muy enorme con mi persona. Me he encargado de manejar literalmente su imagen a lo largo de toda su trayectoria también de él, en sus cortes, más o menos. Influyendo mucho de él, exacto. Ha pasado por ondulación, ha pasado por ondas, Claro. por cabellos lacios. ¿Algún tinte de cabello quizás? También ha llevado tintes de cabello, ha llevado rayitos como tal. Ah. Quizás él pueda ser la persona más influyente que yo haya podido atender, ¿no?
A la vez también he sabido atender a Dani Daniel de Corazón Serrano, Wow. a Brian Arámbulo, Brian Arámbulo. sí, en el negocio de la queta. Cuando antes todavía no era tan conocido. Exacto, quizás. literalmente cuando también él, me imagino, estaba en sus principios. Ya. Ahí lo empecé a atender y de ahí trabajé con la Cata. En la Cata también conocí muchas figuras, muchas personas muy públicas. Entonces he trabajado también con La Borrego, actualmente animador de Ex Armonía 10, la primerísima del Perú, que sigue siendo mi cliente hasta el día de hoy. Quizás la Burbu también acá en la ciudad de Huacho, también ha pasado por la Burbu, la Bellota. Personaje muy conocido, Pero la sí, verdad. como tal, Sí. anda en una buena viralización. Sí, ¿no? una muy buena trayectoria. Y justamente cómo manejas esos días en que quizás te encuentras cansado y aún así tienes que venir a trabajar igual con una sonrisa. La motivación siempre de querer seguir adelante, de hacer mi proyecto de vida, como siempre ha estado por delante, siempre mi moral de cumplir a mis clientes, porque yo soy una persona que exijo puntualidades. La verdad, si yo exijo, también tengo que estar acá. Yo no puedo llegar tarde, los clientes no me pueden estar llamando la atención a mí que porque me he demorado, y entonces siempre mi son de ser responsable ha estado por delante de todo. Claro, tratas de evitar quizás alguna desconformidad por parte del cliente. Exacto, entonces mi responsabilidad hace que yo día a día me levante con la misma ganas de querer no fallar, porque no voy a fallar un cliente. Yo trabajo por agenda, trabajo con 11 clientes al día, entonces no solamente fallar a uno, es fallar a todos. Yo me tardo en uno, me alboroto toda la lista. Y no me voy a recibir quizás el mal gusto de uno, sino de muchos más clientes. Y para evitar esas cosas siempre es la responsabilidad de estar por delante, de yo llegar todos los días con una buena cara, con una buena actitud acá a mi negocio. A pesar de tener algunos días pesados, claro. Exacto, ¿qué pasa? Es que uno llega acá al negocio y cada persona tiene una vibra diferente. Y quizás mi primer cliente me haya traído una buena vibra, se me cambia mi día. Si yo vengo de un mal día en mi casa, yo llego acá y acá todo es muy diferente. Acá comparto con mis clientes, converso, también nos motivamos como tal unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que yo vengo, empecé cobrando como tal 8 o 5 soles en esos entonces. En tus inicios. En mis inicios, yo poco a poco siempre he tenido la costumbre de moverme de lugares. ¿Qué pasa? Siento que si yo me quedo en un lugar me siento estancado. Ese es mi punto de vista. Ya. Es como claro. que yo acá me quedé un año. Llega el otro año, el local sigue igual, quizás se haya movido, pero yo sigo acá y no me gusta. Siempre me ha gustado estar en ese constante movimiento de lugares. Claro, Buscando lugares. Claro, acá en la misma ciudad de Huacho, quizás en Huaura. No, casi en la ciudad de Huacho. Casi toda mi trayectoria la llevo acá en Huacho. Acá en Huacho. Y justamente hablando de la ciudad de Huacho, ¿cómo ves la evolución de las barberías acá en Huacho? ¿Más competencia o más, digamos, socios? ¿Qué pasa? En la actualidad como tal, las redes sociales nos han ayudado a muchos, ¿no? Creo que yo he sido motivación de muchos barberos en la actualidad, que siguen mi formato de trabajo, mi agenda, mis citas extras, los pagos, las normativas, el tiempo de espera. Así quizás yo no tengo una amistad con muchas de esas personas, pero yo la verdad soy el de que si usted me lleva bien, yo la voy a llevar bien. Yo no tengo problemas en que usted quiera ser mi amigo, si usted otro barbero quiere un poquito de conocimiento, chévere. Pero siempre saber llegar a las personas, ¿no? Y actualmente, ¿cómo veo? Si es que lo veo de competencia. Yo particularmente no me siento en competencia con nadie. Nunca he estado en ese afán de que yo tengo una barbería al costado, me va a malograr el negocio. Claro, es muy común quizás. Claro, mira, antes de estar en este local, hemos estado en La Palma. En La Palma, en La Recta, simplemente tenemos como más de 10 barberías. 10 en todo lo que es La Palma. Wow. Nosotros hemos estado trabajando con mi colega Víctor Montoya en un tercer piso, trabajando por cita, puerta cerrada, sin letrero. Y siempre nuestra agenda ha estado full. Entonces nunca hemos necesitado de un lugar establecido y nunca nos hemos enfocado en la competencia que algunos llaman competencia que está afuera, ¿no? Para nosotros nunca ha habido competencia porque siempre hemos cobrado por encima de esas personas. Entonces le hemos tenido quizás un poquito más difícil, a pesar de que la gente piensa así, no, porque cobran más, deben tener menos clientes. No, nunca fue así. Algunas personas quizás pueden pensar ese tipo de cosas. Llamar a otros envidiosos quizás. Quizás y los haters, ¿no? De los otros barberos, del por qué nosotros cobramos más que X, la verdad. Ustedes barberos
En vez de tirar hate, deberían asociarse un poco más o preguntar el cómo uno cobra así, cómo se llega, en vez de que nos tiren barro. Al contrario, ustedes deberían motivarse de nosotros y que ustedes también cobren igual. Porque ustedes son las personas que nos valoran el negocio. El estar cobrando barato, al no valorar su trabajo. Quizás ustedes no lo valoran porque no se educan, no estudian. Nosotros invertimos mucho en nuestro trabajo. Yo invierto dinero para capacitarme. No siempre es ganancia, tengo buenas herramientas, siempre las he tenido. Entonces siempre a lo que yo he ganado he invertido. Y cada vez que invierto más, obviamente tengo que cobrar más porque también ya va subiendo la calidad de todo en herramienta, en conocimiento, implementación de locales. Entonces, a raíz de eso es que uno va implementando los precios. Claro, y justamente hablando del tema de la agenda, ¿cuándo fue de que decidiste atender a través de la agenda y no de la manera tradicional? ¿Cuándo? Porque, sinceramente eres uno de los pocos barberos que conozco que atienden con agenda. Exacto, cuando yo empecé a estar en mi local de 2 de mayo, llegué a un punto de aglomeración de clientes donde que ya la frecuencia de atender era que me esperen 4, 5 horas, 6 horas sentado, porque era por orden de llegada. Entonces llegaban y en el local se sentaban. Y esperaban hasta que les toque su turno porque no había cita, no había nada. Y al ver yo mucha aglomeración de clientes porque a veces decían, manito, te esperaban 1 hora, 2 horas, se aburrían, manito, ahorita vengo, voy a salir. Se iba, ya no volvían. Entonces empecé a ver de esa manera. Un colega me incentivó a poder trabajar con agenda, me motivó, hermano, ¿por qué no trabajas con agenda? De esa manera también puedes subir un poquito tu precio. Ya. Mi amigo José, también es barbero, trabaja acá en La Palma también. Un saludo para José. Quizás él fue la persona quien me haya incentivado a que yo ya trabajé por una agenda, porque él ya era uno de los barberos que ya trabajaba... ¿A través de la agenda también? A través de la agenda. Entonces, un día en una charla que tuve con él, me incentivó a que yo también debería trabajar con agenda. Entonces no la pensé tanto, al ver que yo ya tenía mucha frecuencia de clientes. ¿Se te hizo un poco más sencillo con él? Agarré mi celular, me metí un rato a Canva, empecé a editar un poco. Hice un comunicado que de tal fecha en adelante iba a empezar a trabajar con agenda y mis precios iban a subir. ¿Y cómo reaccionaron justamente tus clientes a esa noticia? Al alza. Nunca he cambiado mis precios así como que hoy estoy cortando a 20 soles y mañana se me dio de loco de querer cobrar 25 soles. Nunca. Entonces siempre ha habido unos comunicados de por meses, de 3, 4 meses anticipado antes de yo subir mi precio. Como para que los clientes se vayan acomodando. Pero más allá también influyó mucho que yo siempre los he mantenido al día. Hermano, me estoy capacitando, hermano, me he comprado esto, hermano, mira esto, hermano, esto, el otro. Ellos veían que también de mi bolsillo salía una frecuencia de dinero alta. Ya. Para yo capacitarme o mejorar el servicio e implementar máquinas. Siempre me ha gustado tener mis máquinas nuevas. Nunca mis máquinas pasan del año, nunca. Ninguna. Entonces es eso que yo siempre les he motivado y ellos ven, no, le pago a Leo, vale la pena, trabaja bien, siempre invierte, siempre está al día con todo. Entonces a ellos nunca les ha incomodado eso porque ven que yo pedía pero daba. Entonces de esa manera mis clientes todavía lo manejaban bien. Empezamos con 20 soles, al trabajar con agenda pasamos a 25 soles. Ya. Y de ahí fueron incrementando de 5 en 5 soles, cada medio año, cada medio año casi empezaba a incrementar mis precios. Pero por lo mismo, mis capacitaciones, mi visión fue más. Y darles un mejor servicio también. Exacto, a mejorar mis servicios. Cada capacitación que uno cambia la manera de pensar. Las personas que nosotros admiramos tienen una visualización diferente de la barbería, lo cual nosotros estábamos muy equivocados y conformes con el simplemente hecho de cortar cabello en un lugar y quién sabe cuántos años. No quisiera llegar a ese punto, estoy enfocado en otros proyectos, quizás ahorita yo no ando pendiente de tener sedes ni nada. Me he enfocado más en trabajar mi marca como yo barbero, porque lo he demostrado. Cada vez que me he movido solo, siendo yo Leo Barber. Mi precio nunca ha definido donde yo esté, pero siempre me he procurado en el lugar que yo esté bonito, que valga la pena del precio que yo estoy dando. No simplemente de loco de querer cobrar. En la actualidad, como algo de calidad-precio, justamente. Calidad-precio. En la actualidad nosotros estamos cobrando lo que es el servicio es de 50 soles. Ese es nuestro servicio mínimo, simple. Pero ¿qué es lo que incluye?
Incluye una asesoría personalizada. El lavado del cabello, que es muy importante. Un coffee break, ya sea café, bebida. Peinar con productos de calidad. Eso es lo que incluye nuestro paquete simple como tal. Ya. Y de ahí en adelante ya es lo que va a variar es precios, ya sea barbas, quieras hacer... un exfoliante simple también aplicamos. Un exfoliante. O sea, tenemos un servicio que está como servicio simple porque es lo mínimo. Pero no es que sea simple porque es un paquete muy completo. Sí, veo que es un paquete bastante completo. Exacto, tiene todo. Pero ese es nuestro servicio mínimo en nuestro estudio. De 50 soles. 50 soles. Así que ya saben, chicos. Y justamente hablando de las capacitaciones que mencionabas, ¿cómo fue que te animaste ya a abrir a tu propio curso justamente para barberos? A raíz de... Todos los barberos nos enfocamos, somos buenos en algún tema, no podemos ser buenos en todo. Entonces siempre va a haber algo que destaque más allá de que tú quieras aprender a hacer todo, enfocarte en algo que sea bueno y dado eso, sacarle provecho y poder compartir. En la actualidad, soy un barbero que tiene alrededor de 8 años de trayectoria. Enseño barbería básica a personas que quieran empezar o entrar en este rubro. Más o menos, ¿de qué rango son tus estudiantes? El mínimo que haya tenido, 12 años. 12 años. Ya debe meterse justamente en el rubro de la barbería. Sí, a este amiguito en la actualidad lo conocí en Huaral. Me salió la oportunidad de ser docente en la ciudad de Huaral este año. Ya. Y ahí conocí el mínimo alumno, la edad tenía 12. Y el mayor tenía 34. Una persona mayor. Igual con las ganas de aprender. Obviamente, ¿qué pasa? Que la barbería hoy en día se ha hecho muy rentable y muchas personas están entrando al mundo de la barbería por eso. Quizás lo ven económicamente bueno, pero recuerden que hay una gran trayectoria para llegar a ser un buen barbero. Y bueno, la ventaja que ellos tienen es de entrar al mercado con un precio de 15, 20 soles, cosa que en mis tiempos no había todavía. No había. Eran de 8, 5 soles, de las cuales la mitad te tenían que dar a ti porque la mitad se deja en los negocios. Sí. Las barberías trabajan al 50% hasta el día de hoy. 50% de lo que hagas en todo el día. Si tú te hacías 10 cortes, la mitad tenías que dejarlo al dueño y la mitad te la chapabas. Y hoy en día el ego de los barberos que no les parece injusto, pero era nuestro derecho de piso, teníamos que pagarlo. Entonces, es un negocio como para que tú exijas. Quizás cuando ya tú te armes, tengas una cartera de clientes, puedas ir a un lugar, poder negociar. Mira, ¿sabes qué? Simplemente quiero tu estudio. ¿Cuánto me vas a cobrar? Puedes alquilar la silla, la mensualidad. O llegar a una negociación, ¿no? De un 60-40 o un 70-30. Pero siempre y cuando tú ya tengas un nombre hecho, una cartera de clientes, donde que no es esa la independencia del local. Pero muchas veces uno va a locales porque necesitas trabajar. Claro. Y quizás de esa manera lo han estado manejando los barberos, ¿no? Y yo la verdad, actualmente hay muchos barberos que están en redes sociales, están pegando en la ciudad. Y ellos no han empezado así moviéndose, simplemente han agarrado su celular, han abierto sus plataformas, su Facebook, claro. TikTok, y les va muy bien. Entonces, cuando uno quiere, todo se puede. Exacto. Se independizaron y se mueven como marcas. Y se siguen moviendo de esa manera y yo también trabajo como marca. Todos mis clientes vienen de redes sociales. Nunca he pagado una publicidad y aún así miren la frecuencia de clientes que tengo. Sí, justamente es lo sorprendente. Y que mencionaba lo del curso de barbero, ¿qué es lo que usualmente te preguntan tus estudiantes en ese caso? Que ellos, como ven ya una persona con experiencia al trabajar, al realizar algo, piensan que es fácil, porque uno lo hace ver fácil. Y entonces a la hora que ellos lo aplican no les sale. Y entonces preguntan que cómo, o sea, si es que es fácil. Y quizás uno ya por la experiencia que tiene les dirá que es fácil. Pero simplemente también es de orden. Cuando tú eres una persona organizada para trabajar, los resultados son limpios. No improvisas porque tienes un orden ya de trabajo. Y justamente, ¿dónde crees que te ves dentro de 10 años? Quizás tengas en mente abrir una sucursal, quizás. Obviamente ya para 10 años tienen que haber sucursales establecidas, donde que ya se puedan manejar solas, darle la estabilidad económica a mi familia, a mis padres, la verdad que son el motor principal en mis ganas de todos los días pararme, y a lo largo quizás unas personas ya saben mis situaciones que yo he pasado como tal con mis negocios. Y aún así he seguido, nunca me he parado.
Siempre mi motivación de seguir adelante, de cumplir mi Nunca rendirte. propósito de vida, ha estado por delante de todo, encomendándome a Dios, porque la envidia es grande, el peligro siempre está En todos lados, y más ahora con la como se dice, inseguridad, o hasta en el entorno, esos malos clientes que siempre llegan a sapear, siempre están ahí de vociceros, ¿no? claro. Y la verdad que siempre estuvo obrando bien, encomendándote a Dios, cumpliendo tu propósito sin hacerle daño a nadie, la vida te va a ir bien. No te metas con nadie, haz tus cositas, y si te pasa algo, bueno, Dios sabrá por qué te están pasando esas situaciones. Claro, y ya para finalizar, ¿qué es lo que le recomendarías a los jóvenes que actualmente quieren incursionar en este mundo de la barbería? Aprovechen su edad, chicos, aprovechen su edad, no se desesperen, no sean curiosos, edúquense, la verdad, proyéctense, aprovechen que tienen la edad, lo que las personas adultas más envidian de los jóvenes es la edad que nosotros tenemos. Entonces no desaprovechen la edad que tienen, si tú empiezas a los 16 años, métete de lleno, que vas a llegar a tus 20, 18 años, créeme, muy estable, vas a tener una economía muy buena. Pero métete de lleno, no te descarriles, no seas curioso con sustancias, aléjate un poco de los malos amigos que ustedes tienen. Estudien, acaben su colegio, estudien si quieren ser barberos profesionales, capacítense, inviertan en ustedes. No hay mejor inversión que invertir en nuestra educación profesional como barberos. Eso les va a dar resultados, eso les va a llevar a que ustedes puedan quizás cobrar lo que ustedes quieran cobrar, elevar sus precios. ¿Qué pasa? Los clientes muchas veces no tienen conocimiento sobre barbería, pero yo como barbero estoy en todas de influir mucho en el conocimiento que tenga mi cliente. Yo soy un barbero que tiene conocimientos. Mi cliente también va a tener conocimientos porque yo se los hago llevar. Entonces mi cliente cuando vaya a otro negocio y vea que tú eres todo lo contrario del barbero que yo soy con mi cliente, vas a tener un mal concepto. Porque ya te está yendo un cliente que sabe de cortes, que sabe de calidad, que sabe de pulidos, que sabe de peinados. Entonces, si tú no tienes esa capacidad, para poder atinarle a la calidad que está acostumbrada ese cliente, vas a tener un mal concepto. Que te quede estudiar. Estudia para que nunca te quedes sin que saber responder, sin que saber solucionar. Edúquense, busquen internet, miren videos. De esa manera es que van a poder sobresalir, la verdad. Así que ya saben, chicos, escuchen los consejos de Leo Barber. Y también puedes mencionar cuáles son tus redes sociales, dónde es que te podemos encontrar. Mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Leo Barber, _one, Leo Barber one, o Leonardo Vargas. En el Facebook me encuentran como Leonardo Vargas. En el TikTok, de igual manera, como Leonardo Vargas o Leo Barber. Ustedes pueden buscar simplemente el hashtag Leo Barber en cualquiera de las redes sociales, @ o hashtag, y les va a salir. ¿Y la dirección del estudio donde nos encontramos justamente? En la actualidad estamos trabajando en Ausejo Salas con las flores. Nosotros tenemos estadía hasta fin de año simplemente. Así que el otro año les tengo una buena noticia también. Me voy a volver a independizar, voy a volver a trabajar solo. Nos vemos el otro año. Tenemos la primicia que vas a volver a trabajar solo. Vuelvo a trabajar solo como marca, a enfocarme en otros proyectos que tengo, a darme un poco de tiempo para mis proyectos, ¿no? Ya no quisiera estar un poquito cabezón con el tema de estar manejando un local. Sí, de esa un poco más complicado me imagino que debe ser. Vuelvo a trabajar solo el otro año. Vamos a ver en qué ubicación vamos a estar, en qué zona. No hay apuro. Dejemos al tiempo de Dios, pero obviamente nunca esperar tampoco que Dios nos ponga la vida resuelta. Tenemos que trabajar para poder hacer las cosas. Muchas gracias, Leo, por la entrevista. Así que ya saben, seguidores de Black Cast, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Nos vemos, chicos. Gracias.